Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo están? Realmente que sentimos un gozo bastante particular, tener la oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor en esta época donde realmente estamos viviendo tiempos difíciles y donde uno puede ver la desesperanza de mucha gente, el dolor, la tristeza, porque muchas personas han tenido o han sufrido pérdida. Pero qué bueno que es tener una palabra que nos dé una esperanza futura. Sabemos todos que Cristo ha venido a este mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, como dice la Escritura, lleno de gracia y de verdad. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo tremendo es que nos vino a dar buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. ¿Y qué significan esas buenas noticias? De que hay vida después de la muerte. Tenemos esperanza de eternidad con Dios. Y eso es lo que cuenta. Así que bueno, vamos a gozarnos compartiendo la palabra del Señor. Voy a tratar de ser breve, gloria a Dios, pero siempre tratando de comunicar lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Así que yo les invito a abrir en Colosenses, ya que el hermano Gabriel nos hablaba de Pablo y el hermano Misael nos hablaba de ser llenos. Bueno, de eso se trata, gloria al Señor, la prédica de esta noche. Así que libro de Colosenses, les doy tiempo, capítulo 1, versículo 9, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos, o sea, no paramos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y qué tremendo. Lo primero que podemos ver es que nos habla de la importancia de orar unos por otros. De hecho, Cristo oraba por sus discípulos. Y lo tremendo es que podemos encontrar en varios pasajes de las Sagradas Escrituras al apóstol Pablo orando peculiarmente, no solamente por la iglesia de Colosas, sino también por la iglesia de Filipos, a los filipenses, y por la iglesia a los efesios, ¿sí? Así que el apóstol Pablo era una persona que tenía sabiduría para poder clamar por los demás. Y lo tremendo es que nos empieza a mostrar ciertos principios que son muy importantes para que nosotros podamos atesorar en nuestro corazón y, ¿por qué no?, poder aprender a orar por la iglesia y por los líderes, por los pastores, por los amigos en particular. Amén. Así que si Cristo lo tuvo que hacer con los discípulos y vemos al apóstol Pablo hacerlo por distintas iglesias, Dios de alguna manera nos está inquietando, de alguna manera nos está llamando a poder realmente comenzar a ser verdaderos intercesores por los demás. Pero me llamó la atención algunos principios. Por ejemplo, encontramos que dice en el verso 9, y de pedir que seáis llenos. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque cuando habla de seáis llenos, en el original de la palabra griega hay una palabra que se llama pleró. Y esta palabra que se llama pleró significa llenar a capacidad individual, o sea, a la medida que sea adecuada. En consecuencia, ¿qué significa todo esto? Significa que, poniendo un ejemplo, nosotros podemos ser una taza de 2.50, nosotros podemos ser un jarro de medio litro, nosotros podemos ser una botella de 1 litro o de 2 litros 25. Dios nos ha diseñado y nos ha creado como Él quiere y nos ha dado una capacidad a cada uno,
Pero lo que me llama la atención es que la Escritura dice llenar a capacidad individual. En consecuencia, Dios anhela que cada uno, conforme la capacidad que Dios le dio, Dios quiere llenarnos de manera completa. ¿Y por qué vi la importancia del ser llenos? Y anótelo porque este es el título de la prédica. Lo que te llena, te controla. Amén. De lo que tú estés lleno es de lo que va a ser controlada tu vida. De lo que tú estés lleno es de lo que va a ser reflejada tus acciones. Entonces, el apóstol Pablo, con mucha sapiencia, con mucha sabiduría, oraba por sus discípulos y por las distintas iglesias y le pedía a Dios que ellos sean llenos. Y es muy importante ser llenos. Ahora, ¿llenos de qué? Porque nosotros podemos ser llenos de muchas cosas. Pero ¿qué nos aconseja la palabra del Señor? Por ejemplo, vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, que dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unánimes y todos estaban juntos. Y dice la Escritura que repentinamente vino del cielo un viento recio que llenó toda la casa en donde ellos estaban sentados, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban en diferentes lenguas conforme el Espíritu les daba para que ellos hablasen. Dios de antemano sabía y entendía la importancia de que ellos fueran llenos. Si el Espíritu Santo no hubiera venido, si el Espíritu Santo no hubiera llenado sus vidas a capacidad individual de cada uno, ellos nunca hubieran podido concretar, llevar el Evangelio al mundo entero. La palabra dice que ellos tenían que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos lograron poder impresionar, poder impactar al mundo entero porque estaban llenos de la presencia de Dios. De lo que tú estás lleno, te controlará. Gloria al Señor. También podemos ver, por ejemplo, otro pasaje de la Escritura, en Hechos de los Apóstoles también. Y mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo 6, el verso 5. Dice la palabra: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno. Mire de lo que estaba lleno Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Pero qué tremendo, una diferencia muy particular. Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, dice el verso 9, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Se había levantado mucha gente disputando con Esteban, pero me encanta el verso 10. Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Que es muy importante de qué estás llenando tu vida. Amén. Por ejemplo, podemos encontrar a los fariseos. ¿Y los fariseos de qué estaban llenos? Bueno, la Escritura dice que, o demuestran que estaban llenos de celos. Amén. O sea que nosotros podemos llenar nuestra vida con cosas que no nos convienen. Por ejemplo, los discípulos en la barca. Podemos notar que cuando se comenzó a mover el mar y ellos comenzaron a tener miedo, estaban llenos de temor. Amén. Entonces, vemos que podemos ser llenos de muchas cosas, pero a nosotros nos conviene estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, de lo que estés lleno, eso controlará tus acciones. En consecuencia, eso te dominará. Pero ¿de qué más nos habla el apóstol Pablo? ¿De qué otro principio nos habla el apóstol Pablo? A ver, volvamos a Colosenses 1:9. Dice, y de pedir que seáis llenos, dice, del conocimiento
de su voluntad. Y aquí en este punto, conocimiento de su voluntad viene de una palabra griega, epignosis. Esta palabra epignosis significa discernimiento. El apóstol Pablo oraba para que sus discípulos tuviesen discernimiento, tuviesen reconocimiento, pudiesen tener intuición. Amén. Es muy importante que nosotros seamos llenos del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y también llenos del conocimiento de las cosas que nos ocurren. Amén. Porque muchos creyentes, muchas veces cuando les comienzan a ocurrir cosas, les falta conocimiento para poder entender. Amén. Pero mire, por ejemplo, lo que dice Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, en quien 1:17, perdón, es 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice Pablo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Entonces vemos la importancia de poder tener conocimiento, aleluya, de toda situación. Y el cristiano debe estar lleno de la palabra del Señor. Lleno de la palabra del Señor para que ésta lo gobierne. Necesitamos ser gobernados por la palabra de Dios. Por ejemplo, en Jeremías, capítulo 9. Discúlpeme que no sepa todos los versículos de memoria, algunos sí, pero Dios me tocaba que pudiera compartir algunos versículos que son importantes para que podamos entender, amén. Jeremías 9. Mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías 9. Verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Qué importante que nosotros podamos entender que necesitamos no solamente ser llenos, sino también tener conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos el trato de Dios con nosotros. Vieron que el pasaje en Jeremías decía en entenderme y en conocerme. Muchas veces pueden venir a nuestra vida crisis, pueden venir a nuestra vida tribulación, pueden venir a nuestra vida momentos difíciles, amén. Y tenemos que tener el conocimiento y la sabiduría necesaria para poder entender con esa madurez que Dios nos quiere dar de que Dios está tratando con nuestra vida. Me he encontrado con creyentes que me han dicho, no sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy pasando o atravesando por tal o cual situación. Pero si el domingo fui a la iglesia. Pero si este mes di el diezmo, ¿por qué me está pasando esto? Entonces nos damos cuenta que cuando hay esa clase de creyentes que piensan de esa manera es porque les falta conocimiento. Amén. Muchos cristianos no entienden, muchos cristianos comienzan a quejarse, muchos cristianos comienzan a preguntarse, pero ¿para qué sirve esto que me está pasando? Amén. Pero sin embargo Dios está formando nuestro carácter. Cuando nosotros atravesamos por pruebas, por tribulaciones, si nosotros tenemos el conocimiento claro y la sabiduría necesaria, no nos vamos a quejar, sino vamos a decir, Dios, gracias, porque por algo me está sucediendo tal o cual cosa, tú estás formando mi carácter, tú estás formando mi temperamento. Quizá en mí hay malos deseos, tú estás quebrando mis malos deseos. De hecho, Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados.
Entonces, cuando el cristiano alcanza cierto conocimiento, cierta madurez espiritual, cuando esté atravesando momentos difíciles, le va a comenzar a dar gracias al Señor porque Dios lo sigue moldeando, Dios lo sigue formando. Amén. Y no habrá queja en nuestra boca y en nuestro corazón. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué sucede con el conocimiento de Dios? Porque sabe que rechazar el conocimiento de Dios puede traer ciertas consecuencias. Nosotros no tenemos de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, que rechazar el conocimiento que Dios nos quiere dar. Mire lo que dice, por ejemplo, la palabra del Señor en Oseas 4:6. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, mire las consecuencias, yo te echaré del sacerdocio. Oiga bien, porque Dios nos ha llamado a nosotros para ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. En consecuencia, nosotros de ninguna manera podemos rechazar el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es un pasaje muy fuerte. Amén. Pero Dios nos llama, aleluya, a no rechazar de ninguna manera el conocimiento que Dios nos quiere dar. ¿Y cuál es la meta? La meta la encontramos en Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué le parece? Dios no solamente nos llama a ser llenos, sino que también a tener el conocimiento y alcanzar la madurez adecuada. Pero eso solo se logra cuando nosotros aceptamos el conocimiento que Dios nos quiere dar y no lo rechazamos. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Bueno, hay que desearlo. Amén. Necesitamos desear, obtener, lograr, llegar al conocimiento que Dios nos quiere dar. De hecho, la Escritura en Santiago 1:5 dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Vio lo que dice la Escritura? Dios da a todos abundantemente y sin reproche. Pero ¿sabe que añade algo más? Dice: pero pida con fe, porque el que duda es como la onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro. No crea que el que pida tal cosa recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, es importante que nosotros pidamos sabiduría a Dios. Gloria al Señor. Volvemos a Colosenses 1:9. ¿Qué otro principio podemos encontrar? También se puede obtener el conocimiento escudriñando las Escrituras. De hecho, Juan 5:39, Jesucristo nos aconseja y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ellas os hablan de mí. Amén. Y que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que os hablan de mí. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Gloria a Dios. Para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Viene del griego sofía. Sabiduría para explicarlo en el momento exacto. Mire lo que pedía el apóstol Pablo: que todos sus discípulos sean llenos de sabiduría, llenos de inteligencia espiritual. Del griego sunesis, significa un ensamble en la mente. Es muy importante que nosotros podamos humillarnos delante del Señor y pedir estas cosas para nuestros discípulos. Llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento, llenos de sabiduría espiritual,
llenos de inteligencia. Y me gusta mucho como para rematar o como para terminar lo que estamos compartiendo. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo del Señor era muy numeroso, nos dice la Escritura de que el que sucedió a David fue su hijo Salomón. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Como Salomón dijo: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven. Decía Salomón, no sé cómo entrar ni salir. O sea, Salomón estaba en medio de un pueblo grande. Dice, tu siervo está en medio de este pueblo, el cual tú escogiste. Y dice, y un pueblo grande que no se puede contar, ni se puede enumerar por la multitud. Y me encanta. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué importante. Salomón no pidió riqueza. Salomón no pidió prevalecer en contra de sus enemigos. Salomón pidió sabiduría, lo que el apóstol Pablo pedía por las iglesias que él levantaba. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Realmente que necesitamos que Dios nos ayude. Pero es muy importante. ¿De qué estás lleno?